Bien. Para poder entonces ingresar datos o valores por teclado, voy a comentar el ejercicio que hicimos en la clase pasada de la bomba para que no se compile, no se ejecute. Primero, vamos a utilizar la encapsulación. Primero, respondan ustedes, ¿qué es encapsulación? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué es? Una capacidad que tiene ¿quién? Que tenemos nosotros los programadores para poder con código de programación ocultar, comprimir, y ahí vienen todos los verbos, los sinónimos que ustedes me dieron: ocultar, comprimir, agrupar, esconder, y todo ese trozo de código lo escondemos, lo agrupamos en un método. Correcto. La encapsulación entonces tiene que ver mucho con la llamada a los métodos. ¿Y por qué se utilizaba la encapsulación? ¿Qué sacaba yo con utilizar encapsulación? Para poder, por ejemplo, trabajar en equipo. Y para poder reutilizar después el código. Por ejemplo, supongamos que yo tengo que hacer un software que calcule el número factorial, por ejemplo. Yo todo el código, toda la lógica, yo la puedo encerrar dentro de un método llamado, por ejemplo, calcular factorial. Y supongamos que después, no sé, 2 meses después tengo que volver a calcular el factorial en otro proyecto. Lo único que tendría que hacer es adjuntar el método calcular factorial y listo, ya podría calcular el factorial. Entonces, tiene que ver mucho con la reutilización también. Por ende, la encapsulación siempre se va a utilizar en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, porque es una característica de la programación orientada a objetos, la encapsulación. Y por eso que vimos también los métodos get y set, los mutadores y los accesadores, porque mediante esos métodos nosotros podíamos o obtener valores de atributos, ¿verdad? O cambiarlos también, sin tener la necesidad o sin acceder directamente a los atributos. Nosotros lo hacemos a través de los métodos. ¿Para qué? Para cumplir la encapsulación, ¿verdad? Ya, por ende, como les dije al principio de la clase, ahora nosotros vamos a ingresar los valores pero por teclado. Y para poder ingresar valores por teclado, si es que lo hiciéramos nosotros a mano, estaríamos un mediodía completo haciendo código de programación y llamando a la memoria y etcétera. Como ahora hay clases que ya fueron creadas por otras personas, yo solamente me apoyo en esas clases y ocupo los métodos de esas clases. Por ende, para poder ingresar valores por teclado es necesario utilizar 2 clases. Y para utilizar esas 2 clases, arriba de mi clase principal tengo que importarlas. Y la forma de importarlas es así: import seguido del Java Package, en donde está esa clase almacenada, que sería java.io .bufferedReader. ¿Por qué se conoce que esa es una clase? ¿Por qué yo puedo identificar que esa es una clase? Porque empieza con mayúscula, nada más que por eso. Ya sé que bufferedReader es una clase. Y la otra clase que vamos a utilizar es la import java.io.inputStreamReader. Esas 2 clases son las que vamos a utilizar para ingresar por teclado. Ya, entiéndase. BufferedReader es la clase que nos permitirá manejar la memoria. Por ejemplo, cuando yo ingrese algo por teclado, si yo quiero ese algo dejarlo en memoria para después poder utilizarlo dentro de mi programación, tengo que utilizar algo, obviamente, una clase que me permita manejar la memoria. Y esa clase justamente es bufferedReader. Ahora, como yo quiero ingresar datos por teclado, quiero utilizar un dispositivo de entrada para poder entrar datos,
tengo que utilizar una clase, la cual es InputStreamReader. Entonces, esta clase nos permite manejar los dispositivos de entrada. ¿Se entiende para qué es cada clase? Ya sabemos, BufferedReader nos permite entonces almacenar lo que vamos a entrar, ¿verdad? Y el InputStreamReader nos permite manejar los dispositivos de entrada, como por ejemplo el teclado. Podría ser una cámara web, una webcam, por ejemplo. Podría ser también un lector de huella, cualquier dispositivo de entrada. InputStreamReader entonces nos permite ingresar datos con un dispositivo. Ahora, esos datos que nosotros ingresamos necesitamos dejarlos en memoria. Por eso entonces nosotros utilizamos BufferedReader. ¿Se entiende ahora? Ya, perfecto. Como ya tenemos la importación de estas dos clases, necesitamos ahora utilizarlas. Y para eso, luego del main, siempre es necesario esta línea de código. Se la explico al tiro. Throws exception. Ahora, estas dos palabras después del método main, lo que me van a permitir es controlar si es que sucede algún error dentro de mi programa. Ahora, ¿por qué podría suceder un error? Obviamente, como estamos utilizando un dispositivo de entrada para poder, obviamente, pasarle datos a mi main, puede que suceda un error de memoria, puede que suceda un error, por ejemplo, de cálculo, de números, etc. Para que mi programa no se caiga repentinamente y al menos muestre un error, tengo que entonces escribir esas líneas, throw exception, para indicarle entonces a mi sistema, a mi programa, de que en cierto sentido me avise si es que ocurre un error, para que después yo como programador lo solucione. ¿Se entiende? Ya. Listo. Ya podemos entonces utilizar las dos clases. Para poder utilizar las dos clases, lo primero que tengo que hacer es llamar al dispositivo de entrada. Por ende, vamos a crear un objeto tal cual como se crea cualquier objeto. Input stream reader, y le vamos a poner a la instancia le vamos a poner st. Esto es como poner OS1 cuando creamos la bomba, B1, etc. ¿Ya? Es igual a, correcto, new, y ahora input, ¿cómo vamos a poner bomba? Dios mío. Input stream reader. Ya. Si ustedes ven la documentación de Java en la página de Oracle, del distribuidor oficial, o del jefe, el dueño de Java, ustedes se van a dar cuenta que buscando la clase InputStreamReader, el constructor, que en este caso es este que estoy llamando acá, ¿verdad? El constructor de la clase recibe un parámetro, que puede ser un parámetro de entrada o un parámetro de salida. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi computador? ¿Entrar datos o que salgan datos? Entrar datos. Lo único que tiene que tener el constructor es el siguiente parámetro. System.in. Y con eso indico que el InputStreamReader se va a utilizar para entrar datos. ¿Se entiende? Ya. Una vez que tengo entonces el InputStreamReader creado, el objeto, ahora puedo crear el BufferedReader para poder manejar la memoria, ¿verdad? Entonces voy a decirle Buffered, ¿verdad? Y ahora Reader, y le vamos a poner a este BF es igual a new Buffered Reader. Ya, si se dan cuenta se crea igual que un objeto. Y obviamente porque es una clase, los objetos se crean así. Ya, en la documentación de la clase BufferedReader, si ustedes la miran obviamente en oracle.com y ven la documentación de la clase BufferedReader, se van a dar cuenta que dentro del parámetro del constructor, o sea aquí, dentro de ese parámetro, yo tengo que enviar un InputStreamReader, un objeto InputStreamReader. ¿Qué tendría que poner ahí entonces? Tengo que enviar un objeto InputStreamReader, un objeto, una instancia. ¿Qué tendría que poner entre medio de esos paréntesis entonces?
Exacto. ST. Porque ST, si se fijan, el ST, el que tengo acá, es el ST, es el objeto Input Stream Reader. Y obviamente el Buffer Reader, el constructor, me dice que tengo que enviar un Input Stream Reader, un objeto. Ahí cumplí entonces las dos líneas de código más importantes para poder ingresar por teclado. ¿Se entiende? Ya. Esas dos líneas de código, ustedes las pueden hacer en una línea. Para poder hacerla en una línea de código, no es más que hacer lo siguiente. Voy a dejarlo comentado, le voy a poner lo mismo anterior, pero en una sola línea. Para poder hacer todo en una sola línea, basta con decir Buffered Reader, BF, es igual a new Buffered Reader, y en los paréntesis yo podría directamente crear un nuevo objeto de la siguiente forma, correcto, new input stream reader, y entre paréntesis system.in. Ya, eso en una sola línea es lo mismo que hicimos en las dos líneas anteriores. Se puede hacer de las dos formas están correctas. Ya, pero nosotros la vamos a dejar en dos líneas para que se vea más ordenado. Se supone que así yo podría entender. Ya sé que la primera línea es para utilizar entrada de datos, ¿verdad? Y la segunda línea es para decir que esa entrada de datos la quiero dejar en memoria, pues si después la quiero utilizar, obviamente. ¿Sí? Ya, perfecto. Lo que se utiliza siempre ahora es ese objeto, porque ese es el que va a permitir almacenar en memoria. ¿Vale? Ya, por ejemplo, yo podría ahora fácilmente decirle aquí, no sé, vamos a probar a ver si realmente me está permitiendo ingresar por teclado, ¿vale? Le voy a decir system.out.println y le voy a decir, por ejemplo, ingrese su nombre. Y acá le voy a decir en una variable nombre que se quede almacenado lo que el usuario escriba. ¿Vale? ¿A qué objeto tengo que llamar? Al BF. Acuérdense que el BF siempre es el que utiliza. Ya. Ese objeto, BF, es un objeto, ¿verdad? Perdón. Es string. Ya. Ese objeto, como es un objeto, BF, ¿a quién puedo llamar? ¿A quién puedo llamar de un objeto? A un método. Correcto. Esa clase Buffered Reader tiene varios métodos que yo los puedo utilizar. Y por encapsulación, yo por ejemplo, ¿tengo que entender cómo está programado? No. ¿Qué tengo que entender solamente? Cómo llamar al método y para qué sirve, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Ese objeto, puede llamar a un método llamado readLine. Y ese método readLine lo que me permite es ingresar por teclado una línea. Solamente con poner bf.readLine. Ahora, ese readLine, todo lo que yo escriba, retorna un string. Y por eso que yo lo puedo igualar a un string. Por eso, yo solamente me sirve entender esas dos cosas. Ese método retorna un string y aparte me permite ingresar por teclado. Nada más. Fíjense. Si yo compilo eso, compilar, y lo ejecuto, fíjate cómo el readLine me muestra ahora un cursor que está pestañeando a la espera de que yo escriba algo. Por ejemplo, yo le puedo poner Juanito Pérez. Y aparte, el readLine, el método readLine, me permite escribir y espera un enter para seguir a la siguiente instrucción. Siempre que yo ponga bf.readLine, va a aparecer entonces el cursor pestañeando y me va a permitir escribir y va a esperar un enter. Si yo, por ejemplo, pongo un enter ahora,
el programa finaliza. ¿Por qué? Porque yo no hice nada con esa variable nombre. ¿Qué debería hacer si es que quiero imprimirla? Obviamente, todo lo que el usuario escribió en el readline, ¿verdad?, se quedó almacenado ahí, en la variable nombre, ¿verdad? ¿Qué podría hacer ahora? Imprimirlo. Por ejemplo, imprimamos un saludo. Print ln y le vamos a decir acá, hola, bienvenido, y le vamos a sumar ¿qué cosa acá? El nombre. Vamos a ver si nos resulta entonces. Compilar, ejecutamos el mail y ponemos entonces Juanito Pérez, presionamos el enter. Cuando presionemos el enter va a pasar entonces a la siguiente instrucción, que es el saludo de bienvenida. Enter, y ahí si se fijan, hola, bienvenido Juanito Pérez. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Sigamos entonces. Fíjate. Se supone que ahora que ya probamos que esto funciona, yo no quiero ingresar el nombre, no quiero ingresar eso. Lo que quiero ingresar ahora son los valores en cómo va a ser creada la bomba, ¿verdad? Si se supone que estamos haciendo el ejercicio, hagamos el ejercicio de la bomba, ¿ya? Perfecto. ¿Qué tendría que preguntarle entonces en vez de decir ingrese su nombre? Acuérdense que la bomba tenía tiempo, kilómetros y código. Correcto. Ingrese entonces el tiempo. Acá entonces le voy a decir el tiempo, string tiempo es igual a bf.readline. Ahí no va. Ya, y eso mismo lo va a copiar 3 veces porque, ¿sí o no? Son 3 parámetros. Ingrese el tiempo, ingrese kilómetros. Por ende este tendría que ser kilómetros. Y este ingrese el código. Por ende este tendría que ser código. Entonces si te fijas, eso va a quedar almacenado ahí, esto va a quedar almacenado en kilómetros, y este readline va a quedar almacenado en código. Ya, una acotación. Por si acaso, la bomba en el constructor me recibe 3 números, 3 enteros, 3 valores enteros. ¿Y qué es lo que estoy yo almacenando acá? String. Entonces me va a dar un error. Eso me quería preguntar, pero ya. Me va a dar un error. Yo no puedo poner aquí, por ejemplo, un tiempo. Es imposible que ponga un tiempo. ¿Por qué? Porque el método readline me retorna un string. Fíjate, si yo compilo, fíjate, error. ¿Y por qué error? Porque me dice que son tipos incompatibles. ¿Por qué tipos incompatibles? Porque no se puede convertir a entero. ¿Por qué? Porque readline, ¿qué es lo que retorna? Un string. Ya. ¿Qué tendría que hacer entonces para poder después manejar eso? Porque si yo le mando 3 strings, igual va a arrojar un error porque el constructor me está recibiendo 3 enteros. ¿Sí o no? Mira, hagamos la prueba. Claro. Ahora es utilizar métodos. Fíjate. Vamos a crear una bomba entonces. Este mismo código que tengo acá me sirve. Aquí. Supone que ahí creé una bomba, ¿verdad? Y en vez de poner los números directamente, ¿qué debería poner aquí entonces ahora? Debería poner las variables, pues, ¿verdad? Tiempo, kilómetros y código, ¿cierto? Entonces ahora la bomba se va a crear con lo que el usuario escogió. Ahora fíjate, si nosotros compilamos eso, hay error, mira. Te arroja un error. Claro, ¿y por qué te arrojará un error? Porque me dice que los tipos son incompatibles. ¿Y por qué? Porque el constructor, fíjate, si nos vamos a la bomba, en el constructor, ¿qué te está recibiendo? Int. ¿Y qué le estoy enviando en el mail? String. Entonces, totalmente equivocado. Lo que tendría que hacer es ese string convertirlo a entero. Y para convertirlo a entero, se ocupa otro método. Para hacer eso, basta con poner, voy a poner int t entera, así lo voy a llamar a mi variable, t entera, y eso va a ser igual a la conversión del string a entero. Para convertir un string a un entero,
tienen que llamar siempre a la clase integer. Así. Integer. Y el método de la clase integer es .parseInt. Dentro del parseInt ustedes deberían colocar el string. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Tiempo. Ahí sí. ¿Se entiende? Ya, lo que dice acá entonces es el tiempo, que lógicamente ¿de qué tipo es? String. El tiempo que es string, ¿qué es lo que hice? Lo convertí a entero. Y como lo convertí a entero, entonces lo puedo dejar en una variable entera. ¿Se entiende? Ya. Esto que hice, bueno, lo voy a hacer acá, a ver, para que ustedes también aprendan. Ya, díganme aquí, ¿qué debería ser? Y K entera, ¿verdad? Es igual, perdón, así es igual a integer, chuta. Ya, es igual a integer.parse, ojo con la sintaxis, es sensible a mayúscula y minúscula. Si ustedes ponen así, parseInt, no les va a funcionar. Tiene que ser parseInt, ahí sí. ¿Y qué debería poner ahí dentro? Kilómetros. Ojo chiquillos, esto da lo mismo como sean las variables porque acá estamos en el main. Aquí yo puedo utilizar otras variables. Si quiero, por ejemplo, aquí utilizo la K. No tiene por qué ser igual que las variables que tengo como atributos en la clase. ¿Vale? Ya. Esto que hice acá en 2 líneas de código, también la puedo hacer en una sola. Para hacerla en una sola, basta con hacer lo siguiente. Esto lo voy a borrar, fíjate. En vez de poner una variable string código, lo que voy a hacer es poner al tiro una variable int c entera. Y eso va a ser igual a lo siguiente. Integer.parseInt. Y dentro del parseInt, mira lo que voy a hacer. Dentro del parseInt voy a poner bf.readLine. ¿Se entiende lo que dice? Lo que estoy haciendo es como la matemática. Los paréntesis interiores primero se desarrollan y después hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a leer por teclado, ¿verdad? Y como el readLine me retorna un string, es lo mismo que tuviera una variable, ¿no? Entonces, primero leo por teclado y lo que leí por teclado, ¿qué voy a hacer? Lo paso a entero y lo dejo almacenado entonces en una variable entera. Es lo mismo que hacerlo en 2 líneas de código. Ya. ¿Qué debería poner acá entonces en vez de tiempo? Entera. Acuérdense que este es entero. No me va a arrojar error, pues si pongo tiempo. Ya. ¿Qué debería poner acá? K entera. Y aquí C entera. Fíjate cómo compilo ahora y no hay ningún error de compilación. ¿Y por qué? Porque ahora sí realmente le envié 3 números como corresponde. Preguntas hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? Are you sure? Okay, so that's right. Seguimos entonces. ¿Qué podríamos hacer ahora? Ya, activarla, desactivarla, pero es re fome que yo ponga v1.activar, ¿verdad? O v1.desactivar. Démosle ahora al usuario la posibilidad de activarla, de desactivarla o de explosionarla. Ya sé que es explosionar, así que lo que vamos a hacer acá, en este punto entonces, es hacer un while infinito o un for infinito para entregarle la posibilidad al usuario de siempre estar en un menú hasta que él escoja salir. ¿Vale? Ya. Para poder hacer un ciclo infinito lo podemos hacer con while o con for. Por ejemplo, el while infinito es de la siguiente forma. Si yo quiero hacer un while infinito, esto que está dentro del while siempre tiene que ser verdadero. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 3 mayor que 1, el 3 es mayor que 1, y en la segunda vuelta, y en la tercera, y en la cuarta, ¿cuándo va a terminar ese while? A la tercera. Ya, mira, a la tercera vez va a terminar. Ya, en la primera,
¿el 3 es mayor que 1? Ya, en la segunda, ¿el 3 es mayor que 1? En la tercera, ¿el 3 es mayor que 1? En la cuarta, ¿el 3 es mayor que 1? Entonces, ¿cómo me decís que va a durar 3 veces? Ya. Ya, ¿cuánto va a durar entonces ese while? Infinito, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que yo digo lo siguiente? En vez de que sea mayor que 1, le digo que sea distinto que 1. ¿El 3 es distinto que 1? ¿En la primera vez? ¿Y en la quinta? ¿Y en la 900? ¿Y siempre? Siempre. ¿Cuánto va a durar entonces ese while? Forever. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que yo le digo lo siguiente? Que sea igual a 3. ¿Cuánto va a durar ese while? Infinito. Ya. ¿Qué pasa si es que yo digo lo siguiente? Hago un paréntesis aquí y le digo que el 3 sea distinto que 3. ¿Cuánto va a durar ese while? ¿El 3 es distinto que 3? ¡Sí! ¡Oh, my God! Dame paciencia, señor. Ya. ¿El 3 es distinto que el 3? ¿Va a entrar al while o no? No, pues. ¿Cómo va a entrar al while si eso tiene que ser verdadero para que entre al while? Ya. ¿Cuántas veces se va a repetir ese while entonces? Nunca. No va a entrar. Ya. ¿Qué pasa si es que yo voy acá antes del paréntesis y le pongo un not? Ahora eso es verdadero. ¿Cuántas veces va a durar eso? Infinitas. ¿Se entiende? Ya. ¿Qué es lo que tengo que poner entonces dentro del while para que sea infinito siempre? Algo que sea verdadero. Entonces yo podría incluso yo podría hacer esto. ¿Cuántas veces va a durar eso? Siempre, forever. Ya. ¿Cuántas veces entonces, de qué forma yo puedo hacer un while infinito? Ya. ¿Cuántas maneras tengo de hacer un while infinito? Infinitas también, pues. Tengo muchas formas de hacer un while infinito. Ya, ese es el while infinito. Ahora, el for infinito, para hacer un for infinito, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Hacen un for y dentro de los paréntesis del for le ponen punto y coma, punto y coma. Y eso es un for infinito. Esos son los dos ciclos infinitos que pueden hacer. Ya, esto nos sirve obviamente para hacer un menú infinito igual, hasta que el usuario escoja salir. Ya, mira lo que voy a hacer. Obviamente después de crear la bomba, yo le voy a dar la posibilidad al usuario de que haga cosas. Porque si no va a estar creando bombas infinitas, no tiene sentido. Ya voy a hacer un while infinito entonces, de la manera más fácil, o sea, poniendo aquí true. Y acá le voy a decir lo siguiente. Mira lo que le voy a decir. ¿Qué entretiene? Le voy a decir, por ejemplo, que presione un 1 para activar la bomba que creo obviamente antes. Le voy a decir que aquí. Le voy a decir entonces acá un 2 para desactivar. Le voy a decir que presione un 3 para explosionar. Aprendí una palabra nueva, Y le voy a decir, por ejemplo, que presione un 4 para salir del menú. El while es infinito, se va a ejecutar siempre, forever, hasta que yo le diga que se salga de ese ciclo infinito. Y ahora yo les voy a explicar cómo salir de un ciclo infinito. Ya, eso es entonces el salir. Bien, una vez que yo tengo ese menú, yo le tengo que dar la posibilidad al usuario para poder ingresar una opción, ¿verdad? Así que lo que voy a hacer es generar una variable llamada opción, y eso va a ser igual a integer, ¿verdad? Porque obviamente es entero, integer.parseInt, ¿verdad? Y dentro voy a poner bf.readline. ¿Por qué? Porque el usuario va a ingresar, ¿verdad?
la opción, y aparte se va a quedar almacenado entonces ahora en una variable entera llamada opción. Ya, ¿a quién se le ocurre con todo lo que han aprendido en el semestre, a quién se le ocurre qué instrucción hacer acá para poder hacer un menú? Claro, para poder hacer un menú. Ya sé que tengo una opción. ¿Cómo podría preguntar si es que la opción es igual a 1, o igual a 2, o igual a 3? De forma rápida. No, un switch, correcto. Un switch. Acuérdense que esto igual se puede hacer con un if. Pero ¿cuántos if voy a hacer? 4 if. If. Y de todas maneras eso es muy desordenado. En cambio con un switch es más fácil mantenerlo después y poder atacar el código directamente. Entonces lo que voy a hacer es un switch, y obviamente la sintaxis del switch tiene que recibir un parámetro aquí, que sería ¿cuál? La opción. Ya, y acá como truco le voy a decir que va a tener un case 1, ¿verdad? Y un break. Solamente voy a hacer 3 casos, perdón. 1, 2 y 3. El caso 4, que es para salir, lo voy a hacer después del switch. Y ya les voy a explicar por qué. Y no voy a hacer default tampoco. Porque yo no quiero que si presiona otro número que aparezca un mensaje, no. Yo quiero que si presiona otro número se vuelva a repetir nomás el menú. Por eso que yo no le pongo default. Ya mira, en el caso 1, ¿qué sería? ¿Qué le dije yo que era el caso 1? Activar. ¿Qué tendría que pasar en el activar? No, yo no puedo poner v1.activar porque activar me pide un código, ¿se acuerdan? Me pide un código de activación. Entonces, ¿qué código le voy a mandar si ni siquiera se lo he pedido? ¿Qué tendría que poner antes de llamar a ese método? Claro, eso yo lo tengo que llamar a ese método, pero le tengo que enviar un código aquí por parámetro para poder activarlo. Entonces ese código se lo tengo que pedir primero. Así que lo que voy a hacer es lo que voy a hacer entonces es pedirle, ¿verdad?, el código al usuario. Como el usuario aquí va a escoger el 1, ¿verdad? Lo que voy a decirle acá es ingrese código de activación, ¿verdad? ¿Y el código de activación de qué tipo es? Entero. Entonces aquí le voy a poner int c1, ¿verdad? Tienen que ser variables distintas, por si acaso. Le voy a poner c1 es igual a integer, ¿verdad? Punto parse int, y acá le voy a poner bf.readline. Entonces, el código que el usuario escriba, ¿verdad?, se va a guardar entonces en una variable entera llamada c1. Ahora sí puedo activar la bomba, ¿verdad? Entonces ahora le voy a poner v1, que es la bomba, ¿verdad?, punto activar. Y como el activar me pide un código, ¿qué le puedo mandar por parámetro ahí? El c1, el código entonces que el usuario escogió. ¿Se entiende? Ya. Sigamos. En el caso de que escoja el caso 2, ¿qué va a pasar? ¿El caso 2 para qué es? Para desactivar, ¿verdad? ¿Qué tengo que pedirle al usuario? Nuevamente le tengo que pedir al usuario que ingrese el código, ¿verdad? Entonces aquí le voy a decir ingrese código de desactivación. Y por ende acá en el código de desactivación le voy a decir que int c2, que va a poner, es igual a integer, ¿verdad? Integer.parseInt, y le voy a decir acá adentro bf.readline. ¿Qué podría hacer entonces ahora con ese c2? Desactivarla, ¿verdad? Entonces v1, ¿verdad?, que es la bomba, v1 punto desactivar, ¿verdad? ¿Y qué puedo mandarle ahí? El c2, correcto. Ahora, el método me va a validar solo. Si es que yo puse un código que no existía, el método de la clase me va a decir código incorrecto o código correcto, se activó, desactivó, etcétera. ¿Sí o no? Esa lógica ya la vimos en la clase pasada. Ya, sigamos con el caso número 3. En el caso de que sea número 3, la bomba iba a explosionar, ¿verdad? Ya, ¿ese método me pide algún parámetro?
No, ¿qué tengo que poner entonces directamente? B1 punto, ya, nosotros le pusimos explotar al método. Explotar. Y listo. Con eso se supone que explota. Ya. Pero me queda una opción afuera. Esa, el 4. Ya. Acá está el truco. Dígame. Ya. Acá está el truco. La opción 4 se supone que es salir. ¿Y por qué salir? Porque ese while se va a repetir siempre. Pero si yo quiero finalizarlo, hay un truco. Siempre dentro del while ustedes pueden hacer un if. Pero obviamente ese if tiene que estar dentro del switch por lo siguiente. Por ende, después de las llaves del switch, por si acaso aquí, fin de switch, o sea, después de la llave del switch, yo tengo que hacer lo siguiente: if, y preguntar también por la opción. Debería decirle acá, if, opción, es igual a 4, entonces acá yo debería salir del ciclo infinito, ¿verdad? Para salir de un ciclo infinito, ya sea for o ya sea while, lo único que tienen que escribir es la palabra reservada break. Y así se salen, quiebran el ciclo infinito. O cualquier ciclo, si el ciclo fuera, por ejemplo, de 1 a 10 y ustedes ponen un break dentro, lo quiebra, antes de que se cumplan los 10. ¿Se entiende? ¿Y si uno ingresara al número 5? No va a pasar nada porque no hay ninguna opción, no hay nada que valide el número 5, o sea, repetir no va, el while. Por eso que no le puse ningún default, para que se vuelva a repetir si es que el usuario ingresa otro número. ¿Se entiende? Ya. Ojo. Por eso yo puse ese if fuera del switch, porque ese break dentro del switch significa un break de un case. En cambio, ese break dentro de un while y fuera de un switch significa que quiebra el ciclo. Por eso que yo lo puse fuera del switch. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Ya, pero para que no lo quiebre así tan fome, voy a poner aquí un system, antes del break, system.out.println, y le voy a decir, usted ha salido del menú. Ahí. Fíjate, si yo pongo compilar, ya tengo listo mi menú, por si acaso. Si yo pongo compilar y ejecuto entonces mi main, fíjate cómo me dice. Obviamente primero me pide ingresa el tiempo, le voy a poner por ejemplo 20 segundos. Ingrese kilómetros, 500 kilómetros. Ingrese código de la bomba, 1, 2, 3. Y ya me dice entonces mi menú, ¿verdad? Ahí entró un ciclo infinito que no va a parar nunca hasta que yo presione el 4 y se encuentro con el break, ¿cierto? Si yo pongo 4, ¿verdad? Y pongo enter, fíjate lo que dice. Usted ha salido del menú y ya no se vuelve a repetir el menú porque salió. ¿Se entiende? Ya, pero ocupemos la otra opción. Opción clear para borrar obviamente el texto de la consola. Ya. ¿Cuánto de tiempo? 22 de tiempo, kilómetros 500, código, acuérdense el código, 321, ¿ya? Enter. Ya, ¿qué podemos hacer primero? Activémoslas, por ejemplo, 1, activar. Y ahí me dice, ingrese código de activación. ¿Sí? Ya, pongamos por ejemplo 1, 2, 3. ¿Qué me debería decir? Código incorrecto, fíjate. Enter. Código incorrecto y me vuelve obviamente a repetir el while infinito. Ya, 1 por ejemplo para activar. 1. Ingrese código de activación. ¿Cuál era? Ya. 3, 2, 1, enter. ¿Y ahora qué me dice? Usted ha activado la bomba. Ya, ¿puedo desactivarla, por ejemplo? Sí, desactivémosla. 2. ¿Cuál era el código? 3, 2, 1. Bueno, si pongo cualquier cosa y pongo enter, obviamente me va a decir clave inválida, corre por tu vida, porque puso una clave inválida, ¿verdad? Y puede ser que a lo mejor se acorte el tiempo de explosión. Ya, filo. Ya, pongo entonces desactivar nuevamente y pongo el código de desactivación que era 3, 2, 1. Y ahora sí me dice código correcto, la bomba ha sido desactivada. ¿Qué pasa si es que ingreso el número 3 de explosionar? No se va a explotar, y si te fijas decir, debe activar la bomba primero para que explote. Bueno, ahí era para que explosione. Ya. Pero ustedes me entienden. Ya pongo entonces activar, 3, 2, 1. Y ahora pongo 3, que es explosionar. ¿Y podría explotar? Explosionar, perdón.
Sí. Enter, boom. La bomba explosionó. Imagínense que dice explosionó. Ya. No, pues ahí se supone que no puede hacer nada más. Pero se supone que ustedes tienen que hacer la lógica esa. Porque si yo, por ejemplo, pongo 1, activar, ingreso el código de activación 321 y pongo... Y no se puede activar porque ya explotó ya. Esa lógica nosotros la programamos en la clase, pues acuérdense. Ya, si nosotros ingresamos entonces la opción 4, obviamente va a decir usted ha salido del menú y va a finalizar entonces mi menú. Definitivo. Ya, ¿alguna pregunta? ¿Está difícil? ¿Está fácil? Ya. ¿Está entretenido? Ya. Ojalá que todos lo encuentren entretenido porque si ustedes no le toman la pasión a la programación, es como complicado, pues si están estudiando esto, se supone que les tiene que encantar porque van a trabajar de esto. O sea, al que no le gusta programar, inspecciónese a sí mismo. Vayan a un psicólogo. Mira, ya fíjate que, espérate, antes que me hagan cualquier tipo de preguntas, quiero mostrarles para qué es el throw exception que puse al principio. Si yo pongo 20, fíjate, el ingresar tiempo me permite obviamente ingresar tiempo, pero cuando yo ingreso, ¿qué es lo que hace? Cuando yo ingreso números, si yo ingreso cualquier cadena de texto, ¿qué es lo que hace al tiro mi código en el main? El bf.readline, pero después ¿qué es lo que hago? Lo guardo y lo convierto a entero, ¿verdad? ¿Qué pasa si ingreso, por ejemplo, un hola? ¿Eso es un número? Fíjate, si yo le doy al enter, se cayó. Y justamente, ya. ¿Y por qué se cayó? Fíjate, ¿por qué se cayó? Por el throw exception. Porque yo le dije que manejara cualquier tipo de excepción. Y lógicamente acá hay una excepción porque estoy parseando un string. Y yo escribí una cadena de texto, que no es un número. Por ende hay un error. Y fíjate, si ustedes bajan, dice obviamente acá abajo dice que ocurrió un error de number format exception. Me dice que no se puede transformar a un entero la cadena o el string hola. Ya, pero eso me lo permitió obviamente el manejo de excepciones interno que tiene el método main. Ahora, lógicamente esto, cuando ustedes tengan un nivel más avanzado de programación, van a poder controlarlo y lo van a poder manejar. Le van a poder decir al usuario, no se puede ingresar texto, por ejemplo. Le van a poder decir al usuario de forma elegante, en vez de que se caiga el programa, le van a poder decir al usuario, ingrese nuevamente el código o el tiempo, porque debe ser numérico. ¿Se entiende? Pero eso es en un nivel un poquito más avanzado. Mientras tanto, quiero que entiendan que ese throw exception lo que nos permite, ese throw exception nos permite entonces manejar estas excepciones. Si no se pone, ni siquiera compila. Fíjate, la voy a sacar. Mira, si yo la saco y la compilo, no puedo, porque me dice que el readline puede que suceda algún error. Entonces tengo que poner el throw exception obligatoriamente si es que quiero hacer algún programa con ingreso de teclado. Siempre va después del main. Ya, ahora sí vienen todas las preguntas. Dígame. Tenía una duda con el tema de convertir a entero. ¿Cuál? Por ejemplo, ahí donde dice tiempo y kilómetros, ¿Sí? ocupó la variable K y T. ¿Sí? Pero después le puso bf.readline. Eso no lo entendí. ¿Esto? Sí. Ya. Lo que pasa es que yo lo puedo hacer en 2 líneas de código o lo puedo hacer en una sola. Por ejemplo, acá, en esta parte, yo declaré un string, ¿verdad? Y lo igualé al bf.readline, que lo que hace es retornarme un string, ese método. Y lo dejo obviamente en un string. Entonces después, si es que quiero transformarlo entero, declaro una variable entera y transformo el string k, ¿cierto? Que es ese, y lo transformo entero, entonces lo dejo almacenado en esta variable que es entera. Ya. La segunda opción es hacer todo en una sola línea. Y obviamente esto, igual que la matemática, los paréntesis interiores primero y después hacia afuera. ¿Qué es lo que hago primero entonces acá? Ingreso un string, ¿verdad? Eso es un string porque el método readline retorna un string.
Entonces, como yo voy a ingresar un string, luego de ingresar el string, ¿qué es lo que hago? Lo transformo a entero y lo dejo almacenado al tiro en una variable entera. Es lo mismo que hacerlo en dos líneas de código. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿No hay más? Bien. Voy a detener